Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua, una joya. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor César Adario Soljancic. Él es paraguayo, reside en el exterior hace más de 25 años. Economista especializado en finanzas y mercado de capitales, César es asesor del presidente de El Salvador, señor Nayib Bukele, y actualmente es vicepresidente para América Latina y el Caribe de Exor Banco de Inversiones. Con el invitado de esta noche vamos a hablar sobre la situación de la economía paraguaya a poco de cumplir el segundo aniversario de la asunción del señor Santiago Peña como presidente de los paraguayos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor César Adario Soljancic aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa y en un minuto conversamos con el señor César Adario Soljancic. Ya estamos en compañía del señor César Adario. César, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa. Federico, es un placer inmenso. Como el público no sabe, hace mucho que venimos hablando. Por fin estoy acá en mi amado país. Así que feliz de acompañarte en este programa que me encanta y lo veo siempre. Gracias, César. Muchas gracias. Contame, César, sos paraguayo y se te conoce como asesor del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Contame cómo se dio eso. Bueno, realmente hay veces que estar en el lugar indicado, en el momento justo, ayuda mucho. En ese entonces, año 2017, a finales, el candidato, cuando eso Nayib Bukele, hace un roadshow por los bancos de inversión de Nueva York, presentando lo que era el plan Cuscatlán económico, y llega a Exor, la empresa para la cual yo trabajo, Banca de Inversión de Nueva York, una empresa inmensamente grande, 230.000 millones de dólares de capitalización, más de 50.000 empleados, una empresa global alrededor del mundo. Y el presidente Bukele llega y tenemos una reunión donde yo era parte del staff de Exor que lo atiende a él y a su equipo, futuro gabinete, que iba con 3 áreas: el área energética, obviamente el área financiera y el área de desarrollo vial e infraestructura. Entonces, en charlas y charlas, le gustó lo que le presentamos para El Salvador
y eso motivó que a mí, que era el del equipo, que hablaba español fluido y bien, tenga una preponderancia pese que al perfecto inglés del presidente Bukele. Entonces, una cosa llevó a la otra y la empresa, después de la emisión de los $1.000 millones para el COVID que El Salvador hace, la emisión soberana que me tocó liderar, abrimos oficinas para el Triángulo Norte en San Salvador, cubriendo desde ahí Honduras, Nicaragua y Guatemala. El día a día del trabajo me lleva a ser un advisory de los que tiene en el área financiera de mercado y económica. Correcto, hasta hoy en día. Hasta hoy día, sí. ¿Cómo definirías el estilo de liderazgo del presidente Bukele? Esa es una pregunta que siempre trato de contestar de una manera simple y concisa. Exitoso. ¿Por qué? Porque él ha prometido algo y ha cumplido el 100% de lo que ha prometido. Él en campaña, si vos revisás, porque hay mucha documentación en YouTube, en Twitter de años atrás, él hablaba que había que terminar con lo que eran las pandillas, un flagelo terrible, inimaginable para nosotros los paraguayos. Era un país que tenía la tasa más alta de homicidio en el mundo, incluso por arriba de Irak, que estaba en guerra. Entonces, había que terminar eso. Y para terminar eso, había que tener ciertas medidas importantes que aplaquen y eliminen esa de raíz. Y yo creo que lo logró. Si a eso combinamos que en el periodo, en estrictamente lo económico, él agarra un país con 90% de relación deuda-PIB. Imagínate que Paraguay es 40%, estamos hablando de más del doble. Y él logra hacer una reforma de pensiones súper exitosa que evita la sangría que tenía. Si a la vez hace que las empresas públicas puedan emitir en el mercado internacional para no tocar el techo de deuda, si a la vez El Salvador tiene récord de exportación y récord de crecimiento, él logra en dos áreas súper importantes conseguir resultados auspiciosos: seguridad y economía. Ok, perfecto. Contame, César, vos vivís hace casi 3 décadas fuera del Paraguay, has vivido en muchos países como Chile, Venezuela, ahora estás viviendo en San Salvador, correcto, El Salvador, has vivido en Nueva York también. ¿Cómo nos ven desde afuera a Paraguay? ¿Qué percepción o qué ideas tienen respecto a nosotros? Yo eso siempre digo y es una de las cosas que creo que el país debe invertir mucho. No hay una visión, no existe, somos completamente desapercibidos. Yo creo que a muchos paraguayos, a vos te habrá tocado cuando salimos un poco de este ámbito del Cono Sur, mucha gente te dice, mira, sos el primer paraguayo que conozco. O mucha gente te dice, sos de Paraguay, tiene alguna referencia y te dice, yo no tengo una foto en mi mente de Paraguay. Entonces, excepto que sea gente especializada, ejemplo, alguien de research que ve los bonos paraguayos y tiene un conocimiento más acabado de nuestra macroeconomía brillante, dicho sea de paso, el común de la gente no tiene ninguna noción nuestra. Eso es una desventaja, pero también es una ventaja, porque el día que nos decidamos a construir ese marketing internacional global, lo vamos a poder hacer desde cero sin ningún prejuicio previo, como pueden tener otros países y que nosotros no lo tenemos. Ok. Directamente hoy no existimos en el radar. Yo creo que no te diría de la gente común, te diría incluso de gente, de inversores calificados, gente que invierte en Latinoamérica y que no tiene esa relación de conocimiento como puede tener otro país pequeñito y similar al nuestro, que es Uruguay, que sí es altamente conocido. Ok, perfecto. Este tema de que Paraguay el año pasado ha llegado a la calificación de país con grado inversor, ¿ayuda
para ser un país más conocido y empezar a aparecer en los radares? Sin lugar a dudas, en el círculo rojo de Wall Street, Sí. de Londres, de Luxemburgo, Paraguay es una estrella emergente. Esa gente sí sabe lo que somos. Y realmente tener el grado de inversión es algo inédito, es una marca país de primera línea. Somos un país que deberíamos explotar mucho más ese grado de inversión mejorando los perfiles de deuda, por ejemplo, que seguramente se hará. Yo creo que es un hito el haber conseguido y creo que no se valora tanto y tampoco creo, y tal vez sería algo a trabajar, que este es un momento para que las empresas paraguayas puedan deber afuera, porque el dinero es barato para el Paraguay y es una beta que hay que aprovechar. Realmente es un logro que le toca al presidente Peña, pero viene de muchísimos años atrás. Creo que valdría, a mi humilde forma de ver, que todos los ministros de Hacienda, desde, se me viene a la mente, Borda en adelante, habría que hacer un agasajo y felicitarlos porque todos han puesto un grano de arena. Pero esto empieza antes, empieza con la reforma a los bancos en el gobierno de Guasmosi. Esa es la base que nos permite hoy llegar a eso. O sea, es una construcción de la democracia paraguaya. Muchas veces hay gente que dice, ¿qué éxito tiene nuestra democracia? Yo creo que tiene varios, pero este es uno estelar. Estos números, dijiste recién, una macroeconomía brillante. Brillante, sobresaliente. ¿Vos considerás que es resultado de la democracia? Sí, porque no la teníamos antes. Exactamente. O sea, es medible cuando inicia. Entonces la trazabilidad está dada. Es un éxito de nuestra democracia. César, ¿lo conoces personalmente al presidente Santiago Peña? Sí, tuve el placer de conocerle. Me parece una persona súper instruida. Me gusta que él sea el presidente de nuestro país. Tiene un talante de primera. Hay un analista económico político en la Argentina que decía que Macri era el mejor producto argentino de exportación. Se llama el señor que decía esto, Jorge Asís, el turco. Yo creo que Santiago Peña es el mejor producto de exportación para vender al Paraguay al mundo que tenemos. Ok. Me gustaría que volvamos a este tema de la gestión de Santiago Peña para vender Paraguay en el mundo. Vos sabés que acaso él lo conoce como el presidente viajero. Pero antes de ese tema quiero que me digas cuál es tu evaluación. El presidente Santiago Peña está a muy poco de cumplir 2 años de gestión. ¿Cuál es tu evaluación del gobierno del presidente Peña y puntualmente en lo económico? Yo creo que Paraguay ha tenido cosas muy interesantes que tal vez a los ojos del público en general no se notan tanto, pero yo que veo economías de países, es mi trabajo y es lo que me gusta hacer. Okay. Primero, un hecho súper destacable. Paraguay empezó a guaranizar su deuda. Paraguay tiene deuda externa en guaraníes. Son muy pocos países los que se pueden dar ese lujo de moneda local que el mercado mundial apueste. Es consecuencia de 80 años de un guaraní resiliente, es consecuencia de lo que hablábamos de las medidas macroeconómicas históricas, pero es un éxito del Ministerio de Hacienda y del presidente Peña haber emitido en guaraníes una porción importante de la última deuda de Paraguay. Segundo, es las primas que paga Paraguay por emitir son súper bajas. De hecho, la más baja en la historia de las emisiones la logra el gobierno de Santiago Peña. Por ende, en lo económico, yo veo que hay un trabajo muy bueno de gente experta en el tema, que eso también es muy importante. Muchas veces tener las personas adecuadas ayuda mucho a tener estos éxitos. Te decía recién, el presidente Peña se lo llama el presidente viajero. El presidente Peña, de antes de asumir la presidencia, ya anunciaba que dentro de su plan de gobierno existe un capítulo económico que se llama Conectar a Paraguay con el mundo.
formaba parte del plan. Lo que el presidente Peña dice es que para que nosotros podamos construir una plataforma de despegue o de crecimiento económico, como lo tuvimos 2004-2014, de la mano del superciclo de los commodities, Paraguay tiene que dejar de ser el patio trasero de Argentina y de Brasil, esa isla rodeada de tierra absolutamente desconocida, como bien vos hoy describiste, y tiene que salir al mundo, a conectarse con el mercado de capitales, tu trabajo, a conectarse con mercados de exportación para productos paraguayos y a conectarse con inversores que vengan a invertir a Paraguay. Correcto. El presidente se pone al frente de esa función para salir a encabezar él, como vos bien dijiste, soy el principal producto de exportación de Paraguay. César, contame, desde el punto de vista de los tomadores de decisiones, por ejemplo, quienes tienen en su mano la lapicera con el poder de tomar una decisión de ir a invertir a Paraguay en nombre de una empresa o en nombre de una banca de inversiones que va a comprar, a tomar bonos de Paraguay. ¿Cuánto influye que se acerque a hablar con él el presidente de la República? Y te respondería, depende de qué presidente. Nuestro presidente, sí. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce muy bien cómo funciona la banca internacional. Bien. Es un ex FMI, entiende el lenguaje, le va a hablar en el código que necesita hablar, va a poder expresar perfectamente lo que quiere para el país y qué va buscando. Entonces yo creo que cuando tenés un presidente como Santiago Peña, eso sí tiene valor. También hay otros modelos. Te voy a dar un ejemplo para no tocar a alguien actual. Menem tal vez no tenía ese perfil, pero tenía al Mingo Cavallo. Sí. Entonces viajaban los dos, uno te daba una charla política de respaldo a las medidas que Cavallo explicaba. Pero nosotros tenemos en Santiago Peña una persona que puede conectar eso. Yo no veo mal, y lo digo sinceramente, que él viaje, porque exactamente como decía, su plataforma de conexión de Paraguay al mundo. Si no, ¿quién? O sea, la pregunta es, ¿cuánta gente tenemos en función de gobierno capaz de hacer ese trabajo mejor que lo que hace el presidente? Y te digo por qué mejor de lo que hace el presidente. ¿Sabes que hay gente que dice para eso está el canciller? Es correcto. Y también lo hace. Yo tengo una muy alta estima y consideración profesional con el canciller. Creo que es una persona súper formada. Estudió en la Escuela Diplomática de Francia. ¿Qué te voy a decir? Creo que es un hombre que se complementa perfectamente con el presidente, pero reafirmar la presencia presidencial le da un plus a todos estos viajes. Y te voy a contar lo que a mí me tocó experimentar, porque muchas veces, hay que acercar al público, al hombre a pie, qué significa viajar. Los presidentes no se comunican por WhatsApp. Che, ¿qué tal estás? ¿Qué vamos a hacer? No, necesitan espacios de lobby político entre presidentes a presidentes. El presidente Peña fue a la asunción del presidente Bukele, pero él se reunió con el presidente de Costa Rica, con la presidenta de Honduras. ¿Qué hablaron? Opciones de que Paraguay abra mercados en Centroamérica, opciones de que Paraguay tenga presencia política en los órganos de decisión, llámese OEA, CELAC. Entonces, hay mucho trabajo. Él llegó a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche estaba cenando con un grupo de los empresarios más importantes de El Salvador y Centroamérica. Entonces, te estoy hablando que todo el día estuvo ocupado vendiendo Paraguay, contando Paraguay. Porque tal vez si cuento yo Paraguay, tiene un peso relativo. Si cuenta el presidente de la República, es un facto. Exactamente, exactamente. Contame, César, sos muy conocedor de la economía paraguaya. ¿Cuáles son, a tu criterio, aquellas luces
amarillas o señales de alerta que nos deberían preocupar ahora en nuestra economía, más allá de lo que vos dijiste? Macroeconómicamente, el Paraguay está brillante, pero ¿qué luces amarillas o alertas tenemos? Yo creo que son 3 y te las definiría muy bien porque creo que eso sí, si no se toma el debido conocimiento y se pasa a la acción, va a ser un problema en breve. Te voy a empezar por la energía. Okay. Nosotros tenemos un bono energético que se termina en el 2030. ¿Qué significa eso? ¿Que nos vamos a quedar sin luz? No, no significa eso. Significa que de ser un país exportador, vamos a pasar a consumir el 100% de nuestras capacidades de generación. Y al consumir el 100% de nuestras capacidades de generación, al ritmo de crecimiento más o menos 9,5% interanual del uso de la energía, vamos a tener que empezar a importar. ¿Cómo vamos a importar? Ese es un hecho que va a pasar, porque de acá al 2030 no vas a tener 1.500 megawatts instalado de potencia para usar. ¿Qué puede pasar? La tarifa de Itaipú va a bajar porque se terminan los 3 años, que es la lógica, porque la energía tiene que servir para desarrollarse, no como un modelo rentista, claro, que lastimosamente lo hemos usado muchos años. Entonces vamos a tener que hacer una compra en viceversa. Hoy vendemos el excedente de la energía a Brasil. Bueno, Furnas vamos a tener que comprar con alguna adecuación de los 60 MHz a 50 MHz nuestra. Es la manera más fácil y más simple y que creo que va a ir. El otro lado es empezar a ver si el troncal del gasoducto con una termoeléctrica, con lo barato que es el gas, y más aún teniendo vaca muerta, va a ser el proceso idóneo que creo yo a lo que tenemos que apuntar para poder seguir siendo una potencia energética per cápita en la región. El otro punto son las pensiones. Yo te hablé de la reforma de pensiones del presidente Bukele. Cierto. Yo creo que el Paraguay es algo que debe plantearse. No es viable una pensión como las que tenemos, son deficitarias. Cierto. Y son deficitarias teniendo bono demográfico. Eso se está terminando también. A ver, gobernar no es solo para el día a día de hoy, es para las futuras generaciones. Entonces, va a ser un gran problema porque vamos a tener mucha más gente en edad pensionable y menos aportantes. Activos. Totalmente. Yo creo que hay que ir a un modelo chileno de capitalización individual con un aporte subsidiario a quien no llega o no aporta en el tiempo. Yo creo que la reforma de pensiones es inherente. Y lo otro que creo es que nosotros tenemos que tener una conectividad tanto vial como aérea más fuerte, de modo tal a que, por ejemplo, nuestras exportaciones a Brasil no dependan del puente de la amistad. O sea, tenemos que crear otras vías donde nuestros productos no tarden 12 horas en 2 kilómetros de cruce. Entonces, creo que esa es la logística para el corredor de la exportación. Ok. Resumiendo entonces, 3 señales de alerta o 3 luces amarillas sobre las que hay que tomar decisiones pensando en lo que es evidente que va a ocurrir. Correcto. Energía, las cajas fiscales deficitarias y la conectividad. Correcto. Este tema de las cajas fiscales, ¿te estás refiriendo tanto a las cajas fiscales públicas, los maestros, los de blanco, maestros, los policías? Militares, IPS? IPS también. Sí. Incluye IPS. Incluye IPS. Actualmente, las cajas fiscales públicas arrojan un déficit cercano a 400 millones de dólares al año que los paraguayos con nuestros impuestos calzamos. ¿Qué hizo El Salvador? La pregunta es esta. ¿Vos te imaginás el nivel de desarrollo si 400 millones de dólares tiráramos a energía y a conectividad? Claro. En 10 años, y es mentira porque no necesitamos 10 años, porque nosotros podríamos hacer un crédito al valor presente neto de ese ahorro fiscal de 400 millones y hoy tendríamos 3.000 millones de dólares ya, claro, para poder hacer un país súper moderno y súper avanzado. Entonces,
entendemos que las cosas no son retroactivas, se va para adelante. Se hizo un modelo de capitalización individual con AFPs. Sí. Las AFP son las gestoras y administradoras de las jubilaciones, Ok. obviamente con un ente regulador que les indica el propósito de en qué invertir y en qué no. Y El Salvador tiene algo parecido a Paraguay. Nosotros tenemos una jubilación que afecta al 80% de la población. Cierto. El paraguayo promedio no se jubila. Por ende, estamos resolviendo algo que es para el 30%. Y tenemos una jubilación que también es dispar. O sea, imagínate, ¿cuánto cuesta formar un buen militar? Pasa a retiro con 50 años y está inactivo. No es viable algo así. Y desde los 50 años hay que pagarle la jubilación. Exactamente. Entonces, es imposible que vos, aportando menos y cobrando más, no hagas más grande el rojo. Entonces, hay que ir a un cambio jubilatorio. Es inherente, es necesario, hay que explicarlo bien. Todo tiene un costo político. Gobernar Sí. es también medicina amarga, pero para un futuro mejor. Correcto. Ahora, no se puede arreglar el rojo cambiando los ratios de cantidad de años de aporte a partir de qué edad te jubilás para disminuir el rojo. ¿Crees que obligatoriamente habrá que ir al sistema de capitalización individual? Para mí es un problema de modelo, lo otro es parche. Lo otro es parche. Entonces, a ver, el modelo económico paraguayo funciona. ¿Por qué funciona? Porque en el 2000 teníamos 50% de pobreza y hoy en el 2025 tenemos 18%. Es exitoso el modelo. El modelo de las pensiones en Paraguay, tenemos el doble de habitantes que en el 2000 y tenemos un rojo tremendo cuando la lógica sería de que no fuese así. Entonces es un problema de modelo. Exactamente. Que tampoco se puede solucionar de un año para el otro. No, por supuesto. El cambio de modelo va a implicar más de una década seguramente. Sí, no, es mi cálculo que a veces hago porque me interesa a los fines de semana. Yo creo que son 13 años y ya se empieza a ver la luz al final del túnel. 13 años. 13 años. Correcto. César, nuestra economía, como bien dijiste, era una a principios de 2000, hoy es absolutamente otra. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en la década de 2003, 2014, estirados por una locomotora que se llama Campo a partir del superciclo de los commodities, la economía paraguaya creció, se fue para arriba en una década, de 10.000 millones de dólares que era la economía paraguaya. A 30.000. A 40.000 en 10 años. Sí. Es decir, un crecimiento de 300% que, como bien vos dijiste, se notó después en la reducción de los índices de pobreza. Ahora, de 2014 a 2024, la economía creció de 40.000 a 45.000 millones de dólares, es decir, 12.5%. Un motor que estaba andando a 300 kilómetros por hora, ahora en 10 años anduvo 12.5 kilómetros por hora. Se ralentizó el crecimiento. Y yo quiero soñar con que en la próxima década, 2025-2035, nuestra economía pueda duplicarse y llegar a 90.000 millones de dólares, para lo cual la economía no puede crecer en promedio interanual por debajo del 6%, porque si no, no alcanzamos. ¿Qué sectores de negocios te parece que son oportunidades que podemos aprovechar para apalancar el crecimiento económico y crecer por lo menos 6% interanual? Bueno, vamos a explicar un poquitito por qué crecimos lo que crecimos. Hubieron algunas cosas más que el superciclo. Hubo una reforma fiscal excelente que fue el triple 10. Bien. Que hay que ponerlo en consideración. Yo creo que es la piedra filosofal de ese crecimiento. Número 2, hemos debido lo que no habíamos debido en toda nuestra historia. Es correcto. O sea, de una deuda del 8% del PIB pasamos al 40%. Entonces, vos fíjate que más o menos cada 200 millones de dólares
en inversión es un punto del PIB. Entonces, si vos le sumás el superciclo, reforma fiscal, mayor recaudación y a la vez una deuda del Estado, entonces sí hubo el empuje. Hoy tenemos una situación que no te acompaña a eso. De ver, ya no podemos pasar del 8 al 40, porque ya la tarjeta ya empieza a tener menos saldo, número 1. Número 2, el superciclo ya no existe. Exacto. No existe. Y número 3, que yo creo que es lo más importante, es que para sostener el modelo tenemos que hacer una tarea que no estamos haciendo, que es que nosotros estamos teniendo déficits fiscales consecutivos. Bien. Eso es lo primero que hay que cortar. Lo segundo, yo te diría que hay que mejorar la calidad del gasto. Ese es nuestro problema principal. Yo te diría que el déficit fiscal es relativamente manejable con pocos resortes. Y lo tercero, todo modelo tiene un ciclo y yo creo que a este modelo le falta la versión 2.0. ¿Qué es la versión 2.0 del modelo? El modelo es exitoso y no hay que cambiar el modelo. Yo soy un celoso fan y guardián del modelo paraguayo, del campo, que es nuestra fuerza, de la energía, que es nuestra fuerza. Pero yo creo que sí tenemos que darle una visión finalmente liberal económica. Cuando digo liberal económica me estoy refiriendo a la técnica liberal económica de gestionar la economía, para que quede claro, ¿no? Nosotros tenemos que abrir el mercado energético, no puede ser más un monopolio. Pues sabes que solamente 2 países, aparte de Paraguay, tienen el sistema monopólico energético que nosotros tenemos. Y tiene lógica que sean esos 2, Cuba y Venezuela. No acompaña lo que nosotros decimos y queremos ser, algo así. Creo que hay que animarse a las privatizaciones. Tiene que ir ese camino para potenciar el negocio. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Eso no impactaría en una energía más cara? Relativa. ¿Qué significa una energía más cara? ¿Por qué? Porque la base de tu compra energética va a ser más barata. Hablábamos antes, Itaipú va a bajar la tarifa. Exacto. Yacyretá hay que arreglarla en algún momento, o sea, tiene que haber un cabildeo de poder arreglar, poder ponerle 10 turbinas más, solucionar la deuda. Este es un momento espectacular, por ejemplo, para poder aprovechar el pago de la deuda con el valor facial contra el valor comercial de los bonos argentinos. Sería un fantástico negocio para solucionar eso. Entonces, yo creo que la energía va a ser más barata la compra. Entonces, sí hay que acompañar algo. Nosotros tenemos una tarifa subsidiada. En ningún país del mundo una tarifa en moneda local en 20 años subió una vez. Okay. No es sostenible. Entonces, ¿qué es lo que vos pagás cuando haces este tipo de cosas? Pagás que la gente compre transformadores de diésel en los superedificios de Asunción en vez de estar consumiendo más energía nuestra. Pagás en que hace mucho calor y como no tenés el dinero para nuestras líneas de transmisión y distribución, retail, o sea, la distribución a la casa, claro, sean antiguas y tengan una pérdida del 10, 12, 15%. Entonces, hay que sincerar, porque si no podríamos empezar a pensar en muchas cosas que pasaban en la Argentina, que la luz salía el equivalente a un sándwich de miga, y eso no está bien. Las cosas tienen que valer lo que tienen que valer y en todo caso subsidiar a aquellos que no la pueden pagar, correcto, pero no el subsidio general. Ok, perfecto. Contame, César, ¿cuánto dinero crees vos, cuántos miles de millones de dólares crees vos que por año, pensando siempre en esa década donde queremos duplicar nuestro PIB, sí, deberíamos invertir en actividades productivas al año? Bueno, yo te diría 2 cosas y te diría cómo hacerlas, que me parece que pueden ser. Ahí vimos solamente que moviendo y haciendo un interesante plan de pensiones podríamos tener 400 de ahorro para iniciar. Cierto. Si vos abrís al sector privado y yo, por ejemplo, las líneas de transmisión como fuese una telco, donde a la ANDE le paguen un canon por unir un barrio entero, sí, y eso de vuelta se vuelca
a inversión privada. Yo creo que este país necesita, nuestro país, no este país, mi país, necesita 10.000 millones en infraestructura. ¿En qué tiempo? ¿6 años? ¿5 años? Son 2.000 millones por año. No es nada. Plata sobra en el mundo, Federico. Sobra la plata en el mundo. 10.000 millones de dólares en infraestructura que podrían ser más o menos entre 1.500 y 2.000 millones por año. Ok, hasta... Más lo que hay, ¿verdad? Exacto. O sea, sobre el o sea, lo que se invierte. Exacto. Ok, perfecto. Tenemos un déficit de infraestructura e ir reduciendo ese déficit va a generar una tracción económica. Totalmente. Si contamos con entre 1.500 y 2.000 millones al año. Así mismo. Correcto. Definime otra vez, César, cómo caracterizás nuestro modelo 2.0. Yo me imagino un Paraguay que tenga 3 patas. Una pata donde el sistema eléctrico sea nuestro talante para el desarrollo. No solamente fábricas, sino nosotros podemos tener muchas cosas aprovechando la energía. Por protocolo de Kioto, a nosotros no saldría nada tener todo el transporte público que veo en tus programas, que es una de las cuestiones recurrentes. Entonces, aprovechar la energía no solamente desde el punto de vista de lo que hemos hablado de mejorar la red eléctrica y que sea continua, constante y de calidad, sino también para producir con esa energía el cambio, el switch de nuestros autos, de nuestras cocinas, de nuestras heladeras. ¿Vos te imaginás una Ande vendiendo 30% más por ese cambio de matriz? Sería millonaria la Ande. Yo creo que Ande es nuestra mina de oro y tenemos que darle. Me gusta cuando habla el presidente de Ande y el plan de la Ande. O sea, yo creo que es ambicioso y es lo que hay que apostarle. Yo veo la energía por un lado. Creo que tenemos que empezar a ver, y en esto no soy un experto, pero cómo industrializamos más nuestro campo, que es lo que somos competitivos. Pata 2. Pata 2. O sea, exportar solamente granos es importante, pero no nos va a dar empleo masivo, que es la otra línea, formalizar nuestra gente, cómo ese 70% lo ponemos a pagar pensiones, a tener seguro médico. Entonces yo creo que debemos dar un salto industrial a nuestro campo para que el valor agregado duplique el valor de las exportaciones o las triplique. Creo que ese es el segundo punto. Y el tercer punto, yo creo que nosotros tenemos que ir y sincerar nuestro presupuesto del Estado, que no puede ser tan gordo. No. La pregunta es, con 13.000 o 14.000 o 15.000 millones de dólares que cuesta el Paraguay, que son 1.250 millones de dólares al mes cuesta que el país funcione, ¿qué recibimos a cambio de eso? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver, y hay experiencias como la de Nueva Zelanda en los 80, que creo que calzaría perfecto la gran reforma del Estado. Yo creo que con el COVID se perdió esa oportunidad. Y te voy a contar un ejemplo entrando en El Salvador. El Salvador es un país que tiene 20.000 kilómetros cuadrados. O sea, es 21 veces más chico que Paraguay, teniendo un poco más de población que nosotros. Y tenía 263 municipalidades. Reforma política municipal, 40 municipios. De 263. 285 millones de dólares de ahorro en presupuesto. Bueno, habría que pensar ¿a qué llamamos ciudad? O sea, hay ciudades de 5.000 habitantes, con junta municipal, con intendente. O sea, el gasto del Estado es demasiado grande. Yo creo que hay que ir a una reforma moderna y animarnos a que el sistema que tenemos profundice eso. Ok, perfecto. Tomo 2 prioridades a partir de tus respuestas. Por un lado, la necesidad de que contemos con fondos para inversiones productivas para palanquear crecimiento económico. Esto es empleo y, como vos dijiste, esto es gente con pensiones. Exacto. Por otro lado, necesitamos, recién dijiste, ¿a cambio de qué el Estado nos cuesta lo que nos cuesta?
necesitamos inversiones en capital humano, educación y salud. Pero más allá de que sabemos lo que necesitamos, tenemos un problema bien definido por vos. Nuestro presupuesto público es muy rígido, es muy duro, con poco margen tanto para esto como para lo otro. Para solucionar esto, César, opción 1, reforma del Estado, eficientización. Opción 2, tocar el triple 10. Opción 3, una combinación de los dos. No. ¿Por cuál te quedas? La primera. Yo creo que el triple 10 es pétreo. Nuestra competitividad, tenemos que pensar, nosotros somos, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Nosotros somos un país, para empezar, mediterráneo. Si nosotros tenemos impuestos muy altos, no es competitivo, porque exportar, llegar al mar nos cuesta más caro. Entonces, nosotros tenemos que ser como ese pajarito que va arriba del elefante, aprovechando la atracción de la gran inversión, que en este sentido figurado es el elefante. Para que el elefante lleve al pajarito sin que lo moleste, el pajarito no le tiene que picar al elefante porque si no se sacude. Mover el triple 10 sería eso y no tiene sentido. En todo caso, lo que tendríamos que hacer es ser más firmes y fuertes en aumentar el universo de contribuyentes, que es muy chico. Ok, no aumentar la presión tributaria cargando más impuestos Esto sobre los que ya pagan. Sí, bajo ningún sentido. Formalización. Formalización. Ok. Y ir a un tipo de, en primera instancia, todos estos son planes a larguísimo plazo, pero estamos hablando que cuando reformamos impositivamente, ya pasó 20 años de eso. O sea, el tiempo así se va y cuando querés ver ya llegó. Entonces hay que empezarlo. Correcto, correcto. Bueno, me preocupa un poco lo que dijiste, porque si me dijiste, me gusta la opción 1 que tiene que ver con la reforma del Estado para hacerlo más flaco y menos pesado, estamos en manos de la política. Los tiempos llegan. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Quién iba a pensar en el año 82, 83, que a partir del año 89 íbamos a tener 36 años consecutivos de democracia? Poca gente. Y llegó un pacto social, que fue nuestra Constitución del 92, donde el Paraguay pactó políticamente que la democracia iba a ser un bien de cada paraguayo. Y hoy es un bien del país. No hay duda, no se pone en discusión que este es el modelo en el cual debemos vivir. Va a llegar un momento, y espero que sea muy pronto, en donde la discusión de que el Estado en estos tamaños no son más viables y sobre todas las cosas no van a ser más bancables. Ok. Sentado en esa silla me decía el año pasado Pedro Fadul, me decía, Federico, el Estado y quienes lo gobiernan o quienes tienen el volante en sus manos son muy eficientes para unir la Dirección General de Aduana con impuestos internos, formar la DENIT, aumentar la recaudación. Para eso son muy buenos. Pero cuando hay que decidir en eficiencia, en la disminución de todo aquel peso financiero que tiene el Estado y que no tiene nada que ver con lo misional de las instituciones, ahí parece que nadie quiere ser tan eficiente como para cobrarnos más impuestos. A ver, no sé si es tan así, pero tomando que así sea, según lo que me contás, hay cosas que se han mejorado. Hoy es el 50% del gasto salarial y antes era 75%. Es cierto. ¿Se mejoró o no se mejoró? Es cierto. Sí, entonces sí. No es tan así Sí. como te están pintando y ya tenés una prueba Eso es cierto. de que se ha podido hacer. Eso es cierto, absolutamente. Entonces es decisión nomás. Creo que, el cristal hay veces de cómo lo mirás y muchas veces las partes involucradas tratan peyorativamente a la otra parte cuando no todo es tan cierto ni todo es tan mentira. Parte de la política. ¿Cómo debe ser? César, permíteme que me confiese y te cuente algo que me duele y me angustia cuando escucho. Paraguay, vos describiste que ha hecho muy bien las tareas desde hace varias décadas atrás
en lo macroeconómico. Se podría decir que Paraguay es modelo de lo que hay que hacer en lo macroeconómico. Todo lo opuesto es la Argentina, a la cual podríamos definir como el ejemplo de lo que no hay que hacer en lo macroeconómico. Pero duele cuando alguien dice, muy bien nuestra macroeconomía, pero yo me quiero ir a vivir a la Argentina porque allí tengo salud pública capaz de darle atención a mi familia y tengo una educación que va a permitir que mis hijos no sean excluidos de las oportunidades futuras. Muy bien la macro, pero no hay desarrollo humano. ¿Conoces alguna experiencia de casos exitosos en donde lo bien que nos va en la macroeconomía impacta en el desarrollo humano? Bueno, te voy a dar 2 ejemplos. ¿Vos no crees que eso que me contás es parte del resultado que Javier Milei sea presidente y que se termina? No es sostenible un país. Tenemos que ser sinceros, porque muchas veces cuesta eso. Y yo no soy un experto en mercadotecnia para decirte cómo hay que explicar. Ningún estado del mundo te da todo. Y el que te da todo, rápido quiebra, porque no es viable, no es posible, no existe eso. O sea, la salud pública tiene límites y en la Argentina llegó al tope. Y el tope es que han tenido inflación durante 40 años y no han solucionado y tienen hoy 50% de pobreza. Nunca el Paraguay en la historia, desde que se mide, ha tenido menos pobres que ahora. Y nunca el Paraguay, y esto mucha gente podrá decir, bueno, pero a mí no me va tan bien, yo me tengo que subir al bus, el bus es malo, cuando es verano y hace 40 grados la ande se me corta, y es atendible, y hay que mejorar. Y a esa persona no le vas a convencer desde esta situación privilegiada que nosotros dos tenemos, que este es un camino y que lleva tiempo. Pero sí hay que reconocerle y mostrarle cómo está la Argentina, sus niveles de pobreza, sus niveles de villas miserias, que ese stock que tuvieron y acumularon donde desde 1870 a 1970 ya lo agotaron. Es como que yo te diga, toma, te regalo $1 millón, porque tus hijos van a ser re felices y tu vecino venía a comer asado todos los días con vos. Y cuando tu otro vecino o tu prima tenga un problema, vos le vas a dar plata para que se vaya y se opere hasta que se termine el $1 millón. Y mis nietos van a ser. Y tus bisnietos no van a tener nada. No es, si la Argentina ahora cambió el pensamiento y va, ojalá, porque realmente quiero que es un pueblo hermano y súper parecido a nosotros, quiero que le vaya bien. Pero es más probable que nuestros bisnietos estén mejor que nosotros, que los bisnietos argentinos estén mejor que sus bisabuelos. Okay. Y hay una encuesta tal vez lo conoces, es una persona, un amigo y un tipo súper interesante, se llama Albert Campos López Moreira, hizo una encuesta con una pregunta hace un tiempo ya que decía, ¿vos estás mejor que tu papá? El 76% respondió que sí. Ante los hechos. Te quiero consultar, si un amigo tuyo, venezolano, chileno, salvadoreño o neoyorquino, te preguntan, ¿cómo son los paraguayos? ¿Qué le respondes? En mi oficina, yo me creo un embajador de nuestro país, yo soy un fanático de nuestro país. Este es el mejor país del mundo. Y no te lo digo románticamente como paraguayo, no, es el mejor. Y te voy a explicar por qué es el mejor. Asunción es una ciudad hermosa, que cada día está más linda. No hay cuadra que no tenga una torre. La Costanera Nueva, me fui a pasear el domingo es primer mundo. Es muy linda. Nuestros locales gastronómicos, no solamente lo rico que es comer, lo lindo que son los locales, de ultra primer mundo. Nuestra gente simpática, agradable. Es un país hermoso, lleno de potencialidades. Lleno, o sea, en el rubro que vos te quieras meter.
si lo haces a conciencia y responsablemente, acá hay éxito. Es el país número 1 en ROE del mundo, en retorno a la inversión, 22% del mundo. Entonces, yo siempre les digo, es un país fantástico, con cultura de todo tipo, cultura futbolera, que es una religión prácticamente, ¿verdad? Y mejor aún si sos olimpista, 3 veces campeón de América, campeón del mundo. O sea, cultura de la amistad. La amistad es un valor en nosotros. Absolutamente. Yo te voy a contar algo. Yo termino el programa acá y me voy a un asado con los perros. Son mis amigos desde que yo tengo 4 años. Y pasó 44 años y seguimos siendo amigos y tenemos el grupo de WhatsApp. Y yo no tengo eso en ningún lado del mundo tengo eso. No hay eso. En ninguno. Yo vivía en 7 países. En los 7 países, en ninguno de esos 7 países tengo esto. Y no solamente eso. Desde que vos saben que va a venir, querés que te busque al aeropuerto. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Estás bien? ¿Qué vamos a hacer? O sea, somos un país fantástico, un país maravilloso. El clima es lindo, la gente es linda, nuestras potencialidades. Y tarde o temprano, y ya estamos en la fila, vamos a ser un país súper próspero. Te hago una consulta y respondémela luego de la pausa. Quiero que me digas qué consejo te han dado en la vida y te ha servido mucho. Respóndeme luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles buenas noticias que tienen que ver con nuestros amigos del Banco GNB. ¿Sentís que todo va a 1000 por hora? Inhala, exhala y disfruta. Con los préstamos personales del Banco GNB tenés esa calma que necesitas para seguir, renovar tu casa, hacer un viaje o avanzar con ese proyecto que tanto anhelás. Accede rápido, cuotas de 28.000 guaraníes por millón y plazos hasta 60 meses. Banco GNB, inhala, exhala y disfruta. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para cerrar esta interesantísima conversación con el señor César Adario. Llegás a casa para descansar pero no te podés enojar con él. Mejor inhalá, exhalá y disfrutá. Con nuestros préstamos personales del Banco GNB desde 28.000 guaraníes por millón, podés viajar, renovar tu hogar o lo que vos quieras. Accede a cuotas de hasta 60 meses llamando al 021-617-6800. Banco GNB, tu préstamo, la calma para seguir. Regresamos con el señor César Adario. César, ¿qué consejo te dieron y te sirvió mucho en la vida? Estudia, porque el estudio es lo único que te va a permitir tener éxito. Esa creo que fue la mejor de las frases. Yo vengo de una familia enteramente de profesionales, entonces repliqué el modelo. ¿Ese consejo te lo dio? Me lo dio mi abuelo materno, mi abuelo paterno, mi abuela materna, mis padres, o sea, lo recibí desde chiquitito. Y lo aplicaste. Y lo apliqué. ¿Para qué sirve el dinero? El dinero es muy importante. Es la seguridad ante un montón de cosas. Creo que te ayuda a tener una vida más tranquila, a poder avisurar un futuro con ciertas proyecciones y ahorrar y tener una base, creo que hará una vejez más cómoda. Nombres de papá y de mamá. César Adario Ventrón, papá. Ana María Solhansic, mamá. ¿Qué valores te dejaron César y Ana María? Mi papá me enseñó, creo que lo más importante que tengo, me enseñó a pensar y a pensar bien. Poca gente piensa y menos gente piensa bien. Mi papá me enseñó a pensar. Y mi mamá es, yo siempre digo, mi fan número 1. Es todo amor. Mi mamá lo que hace es, me mima un montón, me quiere un montón. Hablo todos los días con ella, todos. Yo soy un hijo a diario y tengo la suerte de tener una mamá así. ¿Existe Dios? Por supuesto. Yo soy católico, un fiel creyente, practicante, voy a la iglesia, me siento cómodo rezando, me siento cómodo inclinándome ante nuestro Señor Jesucristo. Dios existe y esto no es todo. Hay un día después cuando no estemos más.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste? 14 de enero del 2025 se murió papá. Día terrible. Hace poco. Sí. Yo te voy a decir algo, Federico. Yo sinceramente sentí que el corazón se me rompió. Y yo sentí un dolor físico, no solamente emocional. Qué feo que es y cómo hay que aprovechar a los papás. Yo que creo que tendría que haber aprovecharlo muchísimo más y estar muchísimo más con él. Una lástima, realmente lo sigo sufriendo. No hay día que no pienso en él. Entra por esa puerta por donde vos entraste recién, tu viejo. ¿Qué le decís? Pucha, ¿sabes lo que diría? ¿Para qué sirve el dinero, papá? Daría todo lo poco que tengo por un minuto más contigo, para sentarme a tomar un tereré y hablar, pucha, de las contrataciones de Olimpia. Porque no hablaría ni siquiera nada trascendental. Hablaría de la pucha, se va o no, de Early a Libertad, esas cosas que te hacen feliz. Con tu viejo. Yo no sé si vos te acordás, cuando vos me escribiste la primera vez y hablamos, vos estabas viendo fútbol con tus hijos. Así mismo. Eso era algo que yo hacía con mi papá a distancia y nos escribíamos por WhatsApp. Y dura para toda la vida. Y dura para toda la vida. César, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Y te lo recomiendo, buenísimo. Se llama El Mago del Kremlin. Empoli, el escritor, un italiano, fantástico, sobre los corrillos de la vida de la corte de Putin. Espectacular, vale la pena leerlo. Empoli, el Giovanni mago, de Empoli. Giovanni El mago de Empoli, el mago del Kremlin. El mago del Kremlin. Te agradezco la sugerencia, voy a leerlo. César, un placenterazo, un gran gusto. Se terminó el tiempo. Este es un programa corto cuando las conversaciones son tan interesantes como esta. Gracias nuevamente. Yo te agradezco a vos y quiero que sepas que siempre a la orden y qué feliz estar en Paraguay. Muchas gracias. A vos. Gracias, César. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.